muchas gracias. Espero que me oigáis bien. Saludaros a los demás compañeros de mesa y daros las gracias por la invitación y reiterar la disculpa de que Gabriel Trenzado, el director, no pueda estar aquí con vosotros. Yo creo que después de todo lo que ha comentado Josep, pues la verdad que a los demás nos va a quedar poco que decir, ¿no? Igual responder preguntas concretas y demás, pero bueno, sí que podemos repasar algunas de las cosas que ha mencionado que yo creo que son interesantes, ¿no? En este proceso que se está produciendo o en este miedo que existe internacional a un proceso de desglobalización, del que se habla frecuentemente, de retroceso a la globalización, nosotros sí creemos que a este nivel macro más bien hay que cambiar esa definición y podríamos decir que lo que estamos es ante un cambio de la definición de la globalización, no ante un retroceso de la propia globalización, ya que la globalización era pues fomentar estas relaciones comerciales internacionales con unas reglas comunes. Esto se sigue tratando y todos los países van a seguir tratando de fomentar estas relaciones internacionales. Lo que está cambiando es el paradigma de tener unas reglas comunes, ¿no? Este es el retroceso que estamos viviendo en los últimos años. El proceso sigue. Nosotros tenemos que atender al marco reglamentario, no tenemos que perder de vista de que como españoles estamos en el mercado único y no tiene sentido mirar hacia dentro, sino que hay que mirar por lo menos hacia Europa y seguir mirando hacia afuera. Hay que ver cómo sigue evolucionando las tensiones internacionales que hay con el caso de Rusia, Ucrania, con esa nueva política de bloques de enfrentamiento nuevo entre China y Estados Unidos, o las tendencias políticas que sigue Estados Unidos y que hemos visto en los últimos años con algunas acciones unilaterales, como los aranceles que se interpusieron a la aceituna negra y que tanto daño han hecho a nuestro sector productor. Pero bueno, con todo y con eso, la realidad es que el proceso de la globalización continúa y nosotros tenemos que seguir formando parte de él, tenemos que buscar relaciones serias, relaciones estables y bloques con los que mantener unas normas comunes de las que hablábamos antes. Ahí lo ha dicho el señor Pucheu, pues no tiene mucho sentido participar en un mercado internacional en el que participamos con reglas de juego distintas, en el que la portería tiene un tamaño diferente según en qué campo estés. Entonces, eso es lo que nosotros, desde luego, como sector productor hemos defendido siempre y es lo que se llama el level playing field en Europa, ¿no? El jugar con las mismas reglas, lo que llamamos medidas espejo o medidas de reciprocidad, y es que a las producciones que importamos se le exija lo mismo que nosotros tenemos para nuestros productores, aún entendiendo que efectivamente debemos de ser vanguardia, como conectaba Josep. Aparte de esta introducción, la verdad que cuando hablamos de los problemas de suministro que ha podido haber o de que se rompen las cadenas de suministro de manera puntual, yo creo que es más bien algo que está en el imaginario colectivo y que tenemos la suerte de contar con una cadena, sobre todo en el sector agroalimentario, tremendamente profesional, desde el agricultor hasta el consumidor final. Y esos errores de suministro, esas roturas de stock son prácticamente anecdóticas. Lo que pasa es que luego sí se conservan en la mente del consumidor durante mucho tiempo. Hemos visto en 3 años disrupciones del comercio que nunca habíamos visto, como una pandemia, como los problemas del transporte, ya era un problema de una guerra en Ucrania y aún así los supermercados siguen llenos y podemos seguir teniendo alimentación para nuestra población. Y es más, todavía para seguir comerciando y seguir exportando. Entonces, en esta realidad lo que sí que nos tenemos que plantear de cara al futuro es qué valor le damos como instituciones, como asociaciones, como empresas, como consumidores, a contar con una cadena alimentaria como esta, que nos está aportando alimentos seguros, en cantidad, en variedad y, hay que decirlo claro, un precio muy asequible que no representa un porcentaje importante del gasto familiar, aunque la inflación obviamente está donde está, sigue sin representar un porcentaje importante del gasto familiar. Seguramente si hacemos una comparación internacional, pues veremos que los británicos post-Brexit, que ellos sí están teniendo problemas de la cadena de suministro, se están dando cuenta de que daban por sentada la seguridad alimentaria y el abastecimiento y demás, y ahora se dan cuenta de que no. Entonces nosotros tampoco podemos confiarnos, pero yo creo que como se está trabajando, la verdad que no deberíamos tener problemas. Y luego ya para terminar, aunque lo vamos a hablar luego más, toda esta situación internacional se produce además bajo ese prisma o ese cambio de prisma hacia un mayor enfoque hacia la sostenibilidad. Europa capitanea este mensaje
y yo estoy de acuerdo personalmente con Josep en que debe capitanearlo, no debe quedarse atrás. Si no lo hace Europa, no lo va a hacer nadie y hay que tratar de formar parte de un sistema sostenible. Otra cosa será el ritmo, cómo se hace esa progresión, si hay apoyos para poder hacerlo, etcétera. Pero bueno, que ese concepto de la sostenibilidad, que ya es muy manido esto que voy a decir, son 3 pilares: la sostenibilidad económica, social y la sostenibilidad medioambiental, no solo la medioambiental. Esa frase que yo se la he escuchado a Tomás García Azcárate, pero no sé si es exactamente suya, que dice que no habrá transición verde en números rojos, se necesita una sostenibilidad económica para poder afrontar todos estos retos. Y se necesita además de otros factores que Josep también ha mencionado y que hablaba, como tener una mayor cohesión en la cadena, igual una nueva gobernanza de la cadena, una gobernanza más actualizada y una cadena que genere más valor. No podemos seguir compitiendo exclusivamente a base de costes, sobre todo cuando nos encontramos en un mercado globalizado, porque seguramente siempre habrá alguien que compita mejor que nosotros en costes porque tiene otras políticas laborales o medioambientales, sino que además tenemos que tratar de competir buscando generar un valor añadido. Para eso, aparte de generar ese valor en la cadena, pues como decía, necesitaremos una mayor cohesión, herramientas de gestión de mercados, transparencia, información y demás.